Bienvenida o bienvenido a esta nueva exploración de ideas. Hoy vamos a meternos de lleno en un libro que ha generado mucho debate y sigue siendo un referente. Hablamos de Los secretos de la mente millonaria de T. Harv Eker. A ver, ¿qué hace que algunas personas acumulen riqueza con, digamos, aparente facilidad, mientras otras, pues parece que están destinadas a luchar siempre con el dinero? Eker tiene una respuesta bastante contundente. Todo empieza en la mente. Y para este análisis, pues contamos con extractos clave de esta obra, que fue un bestseller, número 1 en listas como el New York Times, Wall Street Journal, USA Today. Ojo, no vamos a entrar aquí en si estamos de acuerdo o no con lo que dice, sino en entender bien qué propone exactamente. Nuestra misión hoy, desglosar ese concepto central de Eker, el patrón del dinero. El famoso patrón, sí. Esa especie de, no sé, termostato financiero subconsciente que según él dicta nuestra relación con la riqueza. Queremos explorar cómo se forma y sobre todo esas diferencias de mentalidad que Eker ve entre quienes acumulan riqueza y quienes no. Y para empezar, yo creo que la propia historia de Eker es un punto de partida pues muy revelador, ¿no? Absolutamente. Es que es, casi la tesis central del libro hecha biografía. Eker insiste mucho en eso. Puede ser un genio de las finanzas, conocer todas las estrategias de inversión. Da igual. Pero si tu patrón interno, tu software mental sobre el dinero, no está bien configurado para el éxito. Estás luchando contra corriente. Exacto. O no generarás riqueza, o si por alguna casualidad la tienes, pues encontrarás la manera de perderla. Es así de claro. Él lo llama dominar el juego interior de la riqueza. Y ojo, dice que es el 90% del juego. Casi nada. Me llama la atención esa idea, de que todos tenemos un patrón personal del dinero arraigado en nuestro subconsciente. O sea, no se trata solo de conocimientos técnicos. Me gusta mucho la analogía que usa del carpintero. No basta con tener las mejores herramientas. Tienes que ser un maestro carpintero para usarlas bien. Claro. Él dice literalmente: tienes que ser la persona adecuada en el lugar adecuado en el momento adecuado. Suena un poco a destino, pero él lo enfoca más bien en la preparación interna. Exacto. Pero una preparación que va más allá de estudiar los mercados. Se refiere al carácter, a la mentalidad, a las creencias que tenemos ahí metidas, los hábitos diarios, incluso habla de la propia energía personal. Cita a Stuart Wilde que decía, la clave del éxito es elevar tu propia energía. Ajá. Y a partir de ahí formula uno de sus principios de riqueza. Son como leyes que él postula que rigen la creación de riqueza. Y este dice, tus ingresos pueden crecer únicamente hasta donde crezcas tú. Es una afirmación bastante directa, ¿eh? La conexión entre desarrollo personal y financiero. Totalmente. Y es interesante porque Iker no habla desde la teoría, desde la academia, sino desde su propia experiencia, su propio fracaso inicial. Comparte abiertamente cómo pasó años siendo el típico señor gran potencial que nunca llegaba a concretar nada, ¿no? Saltando de un negocio fallido a otro, siempre corto de dinero. Sí, lo cuenta. Y él mismo se preguntaba, frustrado, ¿por qué otros con ideas parecidas o en los mismos sectores sí prosperaban? ¿Qué le faltaba? ¿Cuál era la pieza? Y ahí es donde entra en juego, según cuenta él, un consejo que le cambió la vida. A ver. Un amigo de su padre, que era muy rico, le dijo algo muy simple pero profundo. Harv, si las cosas no te van como te gustaría, eso solo significa que hay algo que no sabes. Vaya. Y la idea clave fue esta. Los ricos piensan de forma muy diferente a los pobres o a la clase media. Si logras pensar y actuar como los ricos, ¿no deberías obtener resultados parecidos? Y eso fue lo que le hizo clic. Eso es. Ese fue el momento eureka para él. Y ese clic lo impulsó a sumergirse en estudiar la psicología del dinero, a analizar cómo pensaban y actuaban las personas ricas. Y lo fascinante es que él afirma que empezó a aplicar esos principios, a reprogramar su propia mente, dice. Sí. Con $2.000 prestados montó una tienda de artículos de fitness, pero esta vez con una mentalidad totalmente diferente, comprometido al 100%. Cambió el chip. Y en solo 2 años y medio tenía 10 tiendas y vendió la mitad de su parte por $1,6 millones. Ahí es nada. Fue esa transformación personal y financiera la que luego le llevó a crear su seminario Mente Millonaria Intensiva. Y claro, a partir de esa experiencia formula otra idea central. Lo invisible crea lo visible.
la metáfora del árbol. Justo, la metáfora del árbol, que me parece muy potente. No puedes cambiar los frutos, o sea, tus resultados financieros, lo que se ve, Ajá. sino cambias primero las raíces, tu mundo interior, lo invisible. Si no te gustan tus resultados, tienes que mirar para adentro a tu programación mental, emocional. Es otro principio de riqueza clare que repite, ¿no? Exacto. Si quieres cambiar los frutos, tendrás que modificar primero las raíces. Si quieres cambiar lo visible, antes deberás transformar lo invisible. Lo machaca bastante, como una fotocopia. Eso. Como intentar corregir un error de cálculo en un informe impreso tachando los números. El error no está en la hoja. Claro. Está en la hoja de cálculo original, en el programa. O sea, en los mundos mental, emocional, espiritual. Exactamente. Y esto lleva a otro principio de riqueza que es fundamental. El dinero es un resultado, la riqueza es un resultado, la salud es un resultado, la enfermedad es un resultado, tu peso es un resultado. Vivimos en un mundo de causas y efectos. O sea que, Por lo tanto, según Eker, la falta de dinero no es el problema en sí, es un síntoma. un síntoma de lo que pasa dentro. Justo, de lo que está pasando en tu interior, en esas raíces. Si solo tratas el síntoma, intentando ganar más dinero sin cambiar tu patrón, pues el problema de fondo va a seguir ahí. Entonces, si el patrón interno es tan crucial, la pregunta clave es ¿cómo se forma? Y sobre todo, ¿cómo se cambia? Eker identifica 3 influencias principales que nos condicionan desde pequeños. La primera es la programación verbal. Así es. Se refiere a todo lo que oímos sobre el dinero, la riqueza, la gente rica, cuando éramos niños. Frases típicas. Pues sí, el dinero es el origen de todos los males, los ricos son egoístas, avariciosos, el dinero no crece en los árboles, eso no es para gente como nosotros, no podemos permitírnoslo. Tela. Estas frases, si se repiten constantemente, se nos graban en el subconsciente y van formando creencias que nos limitan. Eker cuenta el caso de un cliente suyo, Stephen, que ganaba mucho dinero, pero siempre acababa perdiéndolo o saboteándose. Sí, lo recuerdo. Y descubrieron que su madre siempre decía que los ricos son avariciosos. El subconsciente de Stephen asociaba ser rico con ser malo o avaricioso, según la creencia de su madre. Y para seguir siendo bueno, según esa programación interna, pues se deshacía del dinero. Es un ejemplo muy fuerte de otro principio de riqueza. Cuando el subconsciente debe elegir entre emociones profundamente arraigadas y la lógica, casi siempre ganan las primeras. La emoción manda. Y es que a veces ni nos damos cuenta. Claro, es inconsciente. Incluso Eker comparte su propia experiencia. Su padre, después de malas inversiones en bolsa, solía gritar frustrado, «¡Malditas acciones!». Ajá. Y Eker se dio cuenta de que, años después, cada vez que le iba bien en bolsa, sentía como una necesidad inconsciente de vender, de deshacerse de esas acciones, para no contradecir esa programación del padre. Es sorprendente cómo operan estas frases bajo el radar. Impactante. La segunda gran influencia que menciona son los modelos de referencia. Es decir, lo que veíamos hacer a nuestros padres, tutores, figuras de autoridad, con el dinero. Correcto. ¿Cómo lo administraban? ¿Hablaban de él abiertamente o era un tema tabú? ¿Lo usaban con alegría o con preocupación constante? Todo eso lo absorbemos. Y aquí Eker señala que tendemos a hacer una de dos cosas, ¿no? ¿Sí? O bien imitamos exactamente a nuestros modelos, lo llama a ser mono de repetición, que me hace gracia. Sí. O bien nos rebelamos y nos convertimos en justo lo contrario. Cuenta el chiste este clásico de la mujer que siempre cortaba los extremos del jamón antes de cocinarlo. Ah, sí, lo conozco. Le preguntan por qué y dice, porque mi madre lo hacía. Le preguntan a la madre y dice, porque mi madre, la abuela, lo hacía. Y al final le preguntan a la abuela y responde, pues porque mi sartén era demasiado pequeña. Es buenísimo. Replicamos patrones sin saber por qué. Exacto. Sin saber si son útiles para nosotros hoy. Y Eker mismo reconoce que su patrón inicial, ese de ganar dinero y luego perderlo, esos altibajos, Sí. era un reflejo exacto del patrón de su padre, un empresario que hacía mucho dinero, pero lo perdía todo cíclicamente. Dice que fue una revelación dolorosa para él darse cuenta de esa imitación inconsciente. Y aquí introduce un matiz importante sobre la motivación para ser rico. Ojo con esto. Si esa motivación nace del miedo, por ejemplo, miedo a la pobreza, o de la rabia contra algo o alguien, o de la necesidad de demostrar tu valía, Sí, Eker advierte que ese dinero, aunque lo consigas, nunca te va a traer la felicidad. Porque el dinero no puede llenar ese vacío emocional.
Claro. Este es otro principio de riqueza crucial. Si tu motivación para adquirir dinero o éxito procede de una raíz no productiva, como el miedo, la rabia o la necesidad de demostrar lo que vales, el dinero nunca te reportará la felicidad. Primero hay que sanar esa raíz, dice él. Tiene sentido. Y la tercera influencia que identifica son los incidentes concretos, experiencias específicas que vivimos, sobre todo de pequeños, relacionadas con el dinero, y que nos dejaron una marca emocional fuerte. Exacto. Pone el ejemplo de Josie, una enfermera que vio a sus padres discutir muy fuerte por dinero, justo antes de que su padre sufriera un infarto fatal en esa misma discusión. Uf, qué duro. Claro, inconscientemente ella asoció dinero con dolor y pérdida. El resultado, a pesar de ser una profesional excelente, siempre estaba sin un duro. Su subconsciente la protegía del dolor, deshaciéndose del dinero. Es increíble el poder del subconsciente. También comparte una anécdota personal muy interesante sobre su esposa. Ah, ¿sí? Ella creció oyendo que los hombres son los que manejan el dinero y que las mujeres no tienen cabeza para eso. Madre mía. Claro, y esto creó patrones opuestos en su matrimonio. Él queriendo acumular e invertir. Ella gastando porque el dinero está para disfrutarlo ahora. Vaya choque. Total. Dice que comprender los patrones distintos de cada uno fue clave para superar los conflictos financieros en su relación y subraya lo vital que es entender el patrón financiero de tu pareja o de tus socios. Son ejemplos muy potentes de cómo estas tres influencias, lo que oímos, lo que vimos y lo que vivimos, van tejiendo ese patrón del dinero que opera de forma automática en nuestra vida adulta. Vale, entonces, si estas influencias son tan poderosas y a menudo inconscientes, ¿qué propone Eker para cambiarlas? ¿Estamos condenados a repetir estos patrones? Él dice que no, y ofrece un proceso de 4 pasos. Correcto. El proceso empieza con la conciencia. Simplemente darte cuenta de que tu programación existe, reconocer tus pensamientos, tus miedos, tus creencias, tus hábitos en torno al dinero. No puedes cambiar algo si no sabes que está ahí. El primer paso es verlo. Exacto. El segundo paso es la comprensión. Investigar el origen de tu forma de pensar. ¿De dónde vino esa creencia? ¿La oíste? ¿La viste? ¿Fue por un incidente concreto? Entender que esa forma de pensar no eres tú, sino algo que aprendiste que vino de fuera. Separar la creencia de tu identidad. Justo. Y ese es el tercer paso, la disociación. Una vez que entiendes el origen externo de esa creencia o patrón, puedes elegir separarte de él. Reconocer que tienes la opción de ser diferente. Ya no es tu verdad inmutable, sino una programación pasada que puedes decidir dejar atrás. Y el cuarto paso, el crucial, es el reacondicionamiento. Aquí es donde activamente instalas nuevos archivos mentales, nuevas creencias, nuevas formas de pensar y actuar más alineadas con la riqueza. Y una de las herramientas principales que Eker propone para este reacondicionamiento son las declaraciones. Ojo, que él hace una distinción importante con las afirmaciones. Ajá. ¿Cuál es la diferencia? Una afirmación tradicional suele decir algo en presente, como si ya fuera real. Soy rico, soy abundante. Eker argumenta que si tu mente subconsciente no se cree eso, puede generar resistencia interna, un conflicto, como una vocecita que dice, eso no es verdad. Vale, tiene lógica. Entonces, ¿qué es una declaración, según Eker? Una declaración, tal como él la define, es una manifestación oficial de la intención de emprender un determinado curso de acción o de adoptar una determinada actitud. O sea, no afirma algo como ya real, sino que declara una intención poderosa para el futuro. Ah, como un compromiso. Exacto. Por ejemplo, en lugar de soy rica, podrías decir, me comprometo a crear riqueza y abundancia en mi vida. Es una postura activa, una promesa a una misma y el universo, digamos. ¿Y cómo se usan? ¿Solo pensándolas no basta? No, Eke insiste en que se hagan en voz alta, con energía, con convicción. Idealmente recomienda decirlas mirándose al espejo por la mañana y por la noche. En voz alta y al espejo. Sí. La idea es que la declaración no solo sea un pensamiento. Quiere que envíe una vibración potente a través de tu cuerpo y que llegue al subconsciente. Propone declaraciones específicas para cada concepto que enseña, como mi mundo interior crea mi mundo exterior, o tocándose la sien, tengo una mente millonaria. Es una técnica muy proactiva, desde luego, para instalar esos nuevos archivos mentales. Justo.
Y hablando de archivos, eso nos lleva directas a la segunda parte del libro, donde presenta los famosos 17 archivos de riqueza. ¿Qué son exactamente estos archivos? Son, básicamente, 17 formas específicas en las que, según Eker, la gente rica piensa y actúa de manera diferente a la gente pobre o de clase media. Vale. Él usa la metáfora de la mente como un archivador. Cuando tenemos que tomar una decisión, sobre todo con dinero, buscamos en nuestros archivos mentales la información relevante. Si solo tenemos archivos pobres o de clase media, pues nuestras opciones y decisiones estarán limitadas por ellos. Entiendo. La idea es instalar conscientemente nuevos archivos de riqueza, para tener más y mejores opciones, para poder elegir diferente. Pone un ejemplo que me pareció muy gráfico, ¿te acuerdas? El de su esposa viendo un bolso verde rebajado. Sí, sí. Su mente buscó en sus archivos y encontró: necesito un bolso para combinar con mis zapatos verdes. Es una ganga, está al 25% de descuento. Pero como nunca había instalado el archivo cuando estés endeudada hasta las cejas, no compres más bolsos. Pues esa opción ni existía para ella en ese momento. Exacto. Tomó la decisión basada solo en los archivos que ya tenía. Claro. Y Eker dedica un capítulo a cada uno de estos 17 archivos, contrastando la mentalidad rica con la pobre o de clase media. No podemos cubrirlos todos ahora, sería larguísimo, pero veamos algunos ejemplos clave para pillar la esencia. ¿Te parece? Perfecto. Venga, el archivo de riqueza número 1. La gente rica piensa: yo creo mi vida. La gente pobre piensa: la vida es algo que me sucede. Este es fundamental. ¿Responsabilidad total versus victimismo? Justo. Implica asumir el 100% de la responsabilidad por tu situación financiera y tu vida en general, frente a adoptar un papel de víctima. Eker es muy directo aquí. Identifica 3 pistas de la mentalidad de víctima: la culpa, siempre es culpa de la economía, del gobierno, de la pareja, de los padres; las justificaciones, racionalizar la falta de dinero diciendo, bueno, el dinero no es tan importante, por ejemplo. Sí. Y las quejas constantes, quejarse por todo. Su conclusión es tajante: no existe ninguna víctima que sea rica. Así de claro. Es una afirmación fuerte, sí. El archivo de riqueza número 2 también marca un contraste muy claro. La gente rica juega el juego del dinero para ganar. La gente pobre juega para no perder. Exacto. Esto se refiere a la intención, a la meta. La gente con mentalidad pobre o de clase media busca la seguridad, tener lo suficiente para pagar las cuentas, quizá un poco más para estar cómodos. Lo básico. Sí. La gente rica, según Eker, juega para crear riqueza masiva, abundancia. Su meta no es la comodidad, es la libertad financiera total. Piensan en grande. Y ahí introduce otro principio de riqueza, ¿no? Algo sobre las metas. Sí. Si tu meta es estar cómodo económicamente, lo más probable es que jamás te hagas rico. Pero si tu meta es ser rico, lo más probable es que acabes estando inmensamente cómodo. Anima a apuntar alto, a no conformarse con lo justo. Ujú. Vale. El archivo de riqueza número 3 sigue en esta línea. La gente rica se compromete a ser rica. La gente pobre desearía ser rica. Aquí Eker diferencia 3 niveles de querer algo. El nivel más bajo es quiero ser rico, que es un deseo pasivo como quien compra lotería y espera tener suerte. Un deseo vago. Eso es. El segundo nivel es elijo ser rico, que ya implica una decisión consciente, tomar las riendas. Pero el tercer nivel, el que él atribuye a los ricos, es me comprometo a ser rico. ¿Y qué significa comprometerse para Eker? ¿Es solo decirlo? No. Significa dedicarse sin reservas. Estar dispuesto a hacer lo que haga falta, siempre dentro de la legalidad, moralidad y ética, eso lo aclara. Trabajar las horas necesarias, aprender lo que haya que aprender, superar los obstáculos. Es un compromiso total. Total. Sin excusas, sin condiciones. Y aquí viene otro principio de riqueza clave. La razón número 1 por la que la mayoría de la gente no obtiene lo que quiere es que no sabe lo que quiere. Afirma que cuando te comprometes de verdad, el universo, o la vida, o como quieras llamarlo, conspira para apoyarte. Veamos un par más que creo que ilustran bien la filosofía. Por ejemplo, el archivo de riqueza número 5. La gente rica se centra en las oportunidades. La gente pobre se centra en los obstáculos. ¿Cómo desarrolla esto? Bueno, es básicamente una cuestión de enfoque mental. Ante una misma situación, la mentalidad de escasez tiende a ver primero los riesgos, lo que podría salir mal, las razones por las que no va a funcionar. Se paraliza. El y sí. Exacto. La mentalidad de riqueza, sin negar los riesgos, se enfoca más en el potencial de crecimiento, en cómo hacer que funcione. Los ricos esperan tener éxito,
confían en su capacidad para resolver problemas sobre la marcha. Los pobres a menudo esperan fracasar y ven los problemas como barreras insuperables. Es casi una profecía autocumplida en ambos casos, según él. Interesante. Y otro que me parece muy relevante hoy en día, el archivo de riqueza número 10. Los ricos son excelentes receptores. Los pobres son malos receptores. ¿A qué se refiere con recibir? ¿Recibir dinero? No solo dinero, se refiere a la capacidad de aceptar cumplidos, dinero, regalos, ayuda, cualquier cosa buena que la vida te ofrezca, sin sentirte incómoda, culpable o indigna. Ah, vale. Mucha gente, por esas programaciones infantiles de no molestes, no pidas, no te lo mereces, tiene dificultades para recibir. Rechazan cumplidos, no es para tanto, se sienten mal si alguien les invita o les paga algo, no saben aceptar ayuda. Es verdad, pasa mucho. Eker argumenta que, si no estás dispuesto a recibir plenamente, el universo o la fuente, llámalo X, dejará de enviarte cosas. Tienes que sentirte merecedor de la abundancia para atraerla y conservarla. Una de sus declaraciones para este archivo es: «Soy un excelente receptor. Estoy abierto y dispuesto a recibir enormes cantidades de dinero en mi vida». Es interesante cómo conecta estas creencias internas, tan sutiles a veces, directamente con los resultados externos, con el dinero que tienes o no tienes. Totalmente. Eker insiste mucho, y creo que es importante recalcarlo, en que no pretende juzgar ni degradar a nadie con estas comparaciones entre ricos y pobres, sino señalar patrones de pensamiento y comportamiento que él observa asociados a diferentes niveles de éxito financiero. Él mismo dice que partió de una mentalidad pobre. Sí, lo recalca constantemente. Que el éxito financiero es una habilidad que se aprende, como cualquier otra. Usa la frase «todo maestro fue alguna vez aprendiz». Nadie nace sabiendo. Y eso conecta con el último archivo, ¿verdad? El número 17. Exacto. El archivo de riqueza número 17. Los ricos aprenden y crecen constantemente. Los pobres piensan que ya lo saben. La gente exitosa entiende que para mejorar sus resultados necesitan mejorar ellos mismos, adquirir nuevos conocimientos, nuevas habilidades, estar siempre aprendiendo. La mentalidad de crecimiento. Eso es. La gente con mentalidad pobre, a menudo por ego o por miedo, cree que ya lo sabe todo y ve la formación como un gasto, no como una inversión. Cita a Benjamin Franklin: «Si piensas que la formación es cara, prueba con la ignorancia». Una frase lapidaria. Bueno, creo que hemos cubierto los pilares fundamentales del pensamiento de T. Harv Eker en Los secretos de la mente millonaria. Si tuviéramos que destilar la esencia, así, en pocas palabras, ¿cuál dirías que es el mensaje clave? El mensaje central es inequívoco. Tu mundo exterior es un reflejo de tu mundo interior. Tu situación financiera actual es el resultado directo de tu patrón del dinero. Esa programación subconsciente que se formó sobre todo en tu infancia a través de lo que oíste, programación verbal, lo que viste, modelos de referencia, y lo que experimentaste, incidentes concretos, con el dinero. Y la consecuencia lógica de esa premisa es que si quieres cambiar tus resultados financieros de forma duradera, pues no basta con cambiar de trabajo o buscar nuevas inversiones sin más. Según Eker, tienes que ir a la raíz, cambiar tu patrón interno. Exactamente. El camino que él propone pasa por la conciencia, identificar tu patrón actual, verlo, la comprensión, entender de dónde viene, la disociación, separarte de él, elegir diferente y el reacondicionamiento activo. Que es donde entran las declaraciones y los archivos. Justo, instalar nuevas creencias y hábitos usando herramientas como las declaraciones y adoptando deliberadamente las formas de pensar y actuar que él describe en los archivos de riqueza. Asumir responsabilidad, pensar en grande, comprometerse, admirar a otros ricos en lugar de criticarlos, gestionar bien el dinero, actuar a pesar del miedo. Todo eso forma parte del proceso de reprogramación. Es una propuesta muy centrada en el poder individual, ¿no? En la mentalidad como el motor principal del cambio financiero. Sí, el foco está ahí. Lo cual nos deja con una reflexión interesante, quizá para quien nos escucha. Si bien este enfoque en el juego interior es potente, claro, ¿cómo interactúa realmente con el juego exterior? Buena pregunta. Es decir, ¿cómo se equilibran nuestras creencias y patrones internos con las circunstancias económicas reales, con las estructuras sociales, las oportunidades o las barreras externas que cada persona enfrenta? No todo es mentalidad, supongo. Claro, hay un contexto. Y llevando la idea un poco más allá, ¿podrían estos mismos principios de identificar y reprogramar patrones mentales aplicarse
para buscar el éxito o el bienestar en otras áreas de la vida, no solo en la financiera, en la salud, en las relaciones. Es probable que sí. La base es la misma. Cambiar la programación interna. Ahí queda la pregunta flotando. Algo para darle una vuelta.